Bueno, creo que ya podemos comenzar. Bienvenidos a todos a este evento especial que preparamos desde el Fondo por la Excelencia de la Escuela de Economía de la Católica. Estamos muy emocionados desde el Fondo de Egresados por darles la bienvenida a este evento, ya que, bueno, desde hace unos meses estamos apoyando muchísimo, especialmente a la escuela y en cuanto a la materia de economía conductual. Entonces, sin hacer más introducción, quisiera, bueno, darle inicio a este tema a tratar, que es el área clave para entender nuevos retos, economía conductual. Pero antes de comenzar con una breve presentación del fondo y luego también para darle la palabra a nuestros invitados de hoy, quiero introducir al profesor y decano Ronald Balsa, que tiene unas palabras como nuestro invitado de honor. Profe, cuando quiera. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto que Excelecom organice este encuentro, que tengamos la oportunidad de escuchar a los ponentes sobre estos temas, ¿no? Yo estuve recordando esta mañana cuando yo entré a la universidad a estudiar economía. Una de las primeras clases que nos daban los profesores eran algunos profesores, era para distinguir entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Y algunas de las distinciones tenían que ver justamente con que en aquellos tiempos, en los años 80, se decía que en las ciencias sociales no podían hacerse experimentos. Y eso distinguía pues el método científico que se podía utilizar en las ciencias naturales del que debía utilizarse en las ciencias sociales. Esa idea justamente era una de las que justificaba el desarrollo de métodos matemáticos y de métodos estadísticos para tratar de hacer deducciones y para tratar además de verificar hipótesis, recopilando datos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, pues, tuve la oportunidad de conocer a Manuel Jacobo Cartea, que era uno de los profesores que conocían modos alternativos de estudiar estos problemas. Justamente él oponía en algunas clases que organizaba, y no necesariamente clases formales, sino invitaba a hacer conversaciones. Él oponía a Gary Becker y a Herbert Simon, y hablaba de la racionalidad olímpica, tomando posición a favor de Herbert Simon. Y a partir de allí, pues yo pude conocer a Kahneman y Tversky, que eran como psicólogos que hablaban de economía. Y era un tema curioso, porque cuando uno tiene una formación de base, ver a los de otras profesiones hablando de los temas que a uno le interesan puede ser algo curioso, ¿no? Sin embargo, eh, para mí por lo menos ha sido muy atrayente todo el área de economía conductual, eh, porque me hace sentir cómodo con mis propias dificultades, este, con mi propia racionalidad. Es decir, reconocer que tengo dificultades para entender problemas, para recordar, para decidir, para comparar, para ser consistente en el tiempo, y ver eso en temas de economía conductual me gustó mucho, ¿no? Y por allí traté de saber algo de psicología y me enteré que los psicólogos tienen casi tantos problemas como los economistas para estar de acuerdo entre sí, ¿no? O sea, si Herbert Simon dice que Freud es psicólogo, pues muchos psicólogos dirán que no. Eso nos abre un espacio enorme para aprender, no solamente sobre economía, sino sobre su relación con otras carreras. Yo creo que lo que Excelecom está haciendo al invitarnos a hablar de esto nos puede ayudar mucho a los estudiantes que están entrando y a los economistas que ya llevamos un rato tratando de entender esto que estudiamos. Yo les agradezco mucho la invitación y que hayan organizado esto. Muchísimas gracias, profe. Excelentes palabras, súper interesantes. Bueno, o sea, nos gustaría conocer en otra ocasión todos esos encuentros que comentó. Pero ahora me toca dar una breve presentación de Excelecom, el Fondo Cavista por por la excelencia de la Escuela de Economía. Voy a dar aquí Resume Share. Excelecom nació con el objetivo de ayudar a la Escuela de Economía porque nos dimos cuenta que, bueno, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de la universidad, existía todavía un problema con el poder adquisitivo de los profesores que había estado disminuyendo significativamente. También había muchísima dificultad para generar una generación de relevo del profesorado
y dificultad en el acceso a contenido académico actualizado. También había una disminución de las oportunidades de formación integral. Y todo esto amenazaba la excelencia académica de la escuela. Entonces, en marzo de 2019 se establece el fondo para tomar acciones desde los egresados, desde toda esa comunidad que salió de la escuela, para ayudar. Y en este sentido, Excelecom firma un convenio de cooperación con la UCAP para alcanzar los objetivos. Los avances hasta ahora han sido bastante cuantiosos. Principalmente hemos ayudado al personal administrativo tiempo completo y al personal docente tiempo completo de la escuela, pero también hemos hecho muchísimas cosas más. Estos meses nos han visto superactivos con eventos, pero también les comentamos que desde diciembre de 2019 se han entregado 96 bonificaciones al personal administrativo, como les comenté, dando un total de $16,000. Hicimos también el primer reencuentro de egresados, donde asistieron más de 130 personas, eso fue el año pasado, y también creamos la página web de la escuela y las redes sociales para mantener a la comunidad conectada. Iniciamos la sección de publicaciones de Excelecom para conectar también con los egresados y los amigos de la escuela y utilizando artículos de personas allegadas a la comunidad. También firmamos un acuerdo con IESEC para contribuir con los egresados más jóvenes y también a los que todavía son estudiantes. Y preparamos actualmente la creación de premios de investigación y premios a la excelencia docente y también en aras de este mismo objetivo que estamos conversando hoy para apoyar a la materia de economía conductual, estamos planificando fortalecer el pensum de la escuela, por supuesto en contribución, en colaboración con todo el personal y las autoridades de la escuela. Otras iniciativas que hemos llevado hasta ahora son los cafés virtuales. Actualmente uno de nuestros ponentes fue uno de nuestros primeros invitados, Antonio Trujillo, muchísimas gracias. En los eventos han asistido más de 300 personas y se han recolectado más de $2,500. Y esto nos ha ayudado a mantener de forma recurrente todas las contribuciones que estamos haciendo. Próximamente tendremos más invitados, así que estén pendientes. Y actualmente trabajamos para afianzar la red de egresados, que les comento que tenemos aproximadamente 2,200 egresados, que todos se encuentran hay algunos en unas posiciones muy importantes y muy interesantes, y queremos profundizar en esta base de datos. Bueno, y sin más nada que agregar, aquí están las redes de la escuela, por si las quieren anotar. Y esto sí me permite, voy a dar a Stop Share para dar inicio a nuestro foro, presentando a nuestros grandiosos ponentes que tenemos el día de hoy. Y voy a comenzar introduciendo a Cristina Parilli. Cristina se desempeña actualmente como consultora de efectividad para el desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente en el BID Invest, donde también ha trabajado en el equipo de ciencia conductual. Previamente en Venezuela, Cristina trabajó en CAF y en Ecoanalítica, y como Fulbright Scholar obtuvo una maestría de ciencia conductual en la Universidad de Pensilvania y como Chevening Scholar una maestría de políticas públicas de la University College London. Es además economista y politóloga de la Universidad del Zulia y de la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela, respectivamente. Por otro lado, también tenemos al profe Ramiro Molina, con el cual tuve el honor de compartir, bueno, de ser su estudiante. Él es presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, socio director de Grupo Fidenca. Tiene 25 años de trayectoria en banca y mercado de valores en Venezuela, Estados Unidos, Panamá y Colombia. Trabajó en la CBG de Venezuela e Inglaterra y fue 4 años secretario de Finanzas de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas. Por 8 años dirigió el Centro de Estudios de Finanzas y Economía. En 1986 comenzó la docencia universitaria en Economía, pasando por la Central, por la UDO, por la Santa María, por la Metro y por la Católica también. Actualmente en la Católica, como muchos pueden conocer, dicta la Cátedra de Finanzas Internacionales desde 1994 y a partir de 2011 la Cátedra de Economía Conductual. Él es economista de la Universidad de Houston y tiene un máster en finanzas y es un candidato de PhD de la New School University de New York.
Y finalmente tenemos al doctor Antonio Trujillo, que se dedica a la investigación en áreas de economía de la salud, análisis de impacto de políticas públicas en el sector salud y aspectos económicos vinculados al envejecimiento. El alcance de su investigación es a nivel mundial con base en data observacional y experimental. En los últimos 4 meses, el doctor Trujillo ha trabajado en las consecuencias económicas y en materia de salud, así como en las implicaciones en políticas públicas del COVID-2019, súper importante estos avances. Y adicionalmente, Antonio es director de la Maestría en Ciencias de la Salud, de la Economía de Salud Global en la Universidad Johns Hopkins e imparte las cátedras de Econometría Avanzada orientada a la evaluación de impacto, economía conductual y salud pública. Es economista de UCAP, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Columbia y es PhD de la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, con esta breve introducción, le doy la bienvenida a los tres. Muchísimas gracias desde Excelecon y también desde la Escuela de Economía. Vamos a empezar, les voy a dar una breve explicación a todos los invitados de cómo es la dinámica de nuestro foro. Vamos a hacer varias preguntas y los ponentes van a tener 5 minutos para responder. Luego de estas 4 preguntas, de que pasen estas cuatro rondas, ustedes van a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran, pero por medio del chat para mantener un mejor orden, y en ese momento al final que yo les indique la pregunta. Ustedes tienen la oportunidad de hacer la pregunta específicamente a un solo ponente o a cualquiera de los 3 ponentes. Puede ser una pregunta abierta, puede ser también una pregunta sobre su experiencia. La idea es que aquí conozcan un poco más sobre la aplicación y sobre la materia como tal. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, le doy la bienvenida a los 3. Muchísimas gracias por estar aquí. Y voy a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es bastante sencilla, es ¿qué piensa de Behavioral Economics o economía conductual? Y vamos a empezar con el orden de presentación. Cristina, Ramiro, Antonio. Bueno, primero pueden hacer un saludo o como ustedes quieran hacerlo. Hola Valentina, y hola a todos los que están conectados. En verdad, bueno, súper agradecida de que me invitaron. Yo soy un poco un outsider de la católica, pero también muy cercana a la católica de cierta manera. Así que feliz de estar acá y feliz también de que se esté promoviendo la discusión en tema de economía conductual en Venezuela, que creo que es bastante necesario que lo comencemos a incorporar como en los currículums de economía en distintas universidades. Ya más hablando de tu pregunta en específica, aunque es muy general, pero de cierta manera creo que la ciencia conductual ha venido a desafiar bastante los preceptos, como bien decía el profesor Ronald, que tiene el modelo económico estándar, que asume que somos unas personas, somos individuos racionales, que buscamos maximizar nuestra utilidad, que siempre tenemos... sí, aquí es verdad, el profesor Luis Morales, soy el posgrado de Economía de la UCAP, así que sí, soy parte de la familia de cierta manera. Pero bueno, todo el modelo económico estándar nos dice que somos individuos racionales, que buscamos maximizar nuestra utilidad siempre, que aparte analizamos toda la información que está disponible de una manera eficiente para tener preferencias estables e independientes. Eso es lo que nos dice el modelo económico estándar, y la economía conductual ha venido a desafiar ese modelo y nos dice de cierta manera que no necesariamente somos los mejores para analizar toda la información que está disponible y tomar decisiones objetivas. A veces tenemos pequeños errores derivados de sesgos o de atajos que tiene nuestra mente para tomar decisiones de manera rápida. Y esto también, para hablar un poco más de dónde viene pues todas estas nociones en que nos damos cuenta que no somos racionales, no solamente ha pasado desde 1970, cuando Kahneman y Tversky comenzaron a publicar sus estudios de experimentos en el tema, sino que pensadores como Adam Smith desde hace tiempo ya han venido narrando o identificando estos patrones de comportamiento. Por más que recordamos a Adam Smith por La riqueza de las naciones, también Adam Smith publicó un estudio, una pieza de investigación muy interesante que se llama The Theory of Moral Sentiments, que cuando lo lees te das cuenta que es básicamente una narrativa, no es nada empírico ni nada probado, pero es una narrativa de cómo Smith se daba cuenta de este patrón de comportamiento humano que no seguía las leyes descritas en el modelo económico estándar, y eso también tiene, por supuesto, todo una base un poco más biológica de por qué nosotros evolucionamos y por temas de supervivencia
nuestro cerebro o la manera en cómo pensamos ha evolucionado para tomar estas decisiones rápidas, que no siempre son malas, a veces son buenas, y eso es otra discusión, ya más el punto de vista biológico, que creo que los economistas no estamos lo suficientemente preparados para tener, pero hay una razón por la cual pensamos como pensamos y no siempre es malo. A veces nos ayuda a tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si vas a un restaurante y quieres elegir qué vas a comer, es más eficiente mirar el menú y en vez de asignar pesos y ponderaciones específicas a cada ingrediente para elegir el mejor plato posible, vemos el menú y probablemente vamos a pedir el plato que nos parezca más similar a algo que ya probamos antes, y es una decisión más eficiente y rápida que tomamos, por más de que no sea lo más óptimo, porque no vas a hacer el mejor plato del menú, por ejemplo. Entonces, bueno, solo para no extenderme mucho, lo que pienso de ciencias conductuales que nos ha permitido identificar cuándo estos sesgos o atajos mentales afectan nuestra toma de decisiones, y lo ha podido identificar de manera sistemática, de manera que hemos podido saber si las personas son adversas a las pérdidas y son sistemáticamente adversas a las pérdidas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Cómo eso explica fenómenos del pasado como crisis financieras, por ejemplo, y cómo entonces podemos identificar esos patrones para diseñar estrategias para que cuando estas decisiones involucren manejo de recursos públicos, por ejemplo, podamos identificar cuándo estos errores ocurren y diseñar estrategias para mitigarlos, y bueno, para el final también promover el bienestar de los ciudadanos en general. Aunque se pueden usar para muchas cosas, quizás la manera más óptima es para garantizar el bienestar de la sociedad en general. Sí. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora tiene la palabra el profe Ramiro. Gracias, Valentina, gracias a ustedes por esta excelente oportunidad, y quisiera felicitarlo por la iniciativa del Fondo, de Excelecon y, por supuesto, de estas actividades. Bueno, yo he tenido mucho más tiempo para pensar porque soy mucho mayor que todos ustedes. Entonces, cuando me preguntan qué pienso conductual, lo primero que viene a la mente es que he pensado mucho, porque cuando comencé a estudiar economía en los 70s, yo creo que solo Ronald existía por ahí, de los que nos están oyendo, pero ya en los 70s, bueno, lo descubrí mucho más tarde, lamentablemente no lo descubrí en ese momento, aunque indagué mucho, pero no había muchos vehículos para llegar a las raíces de pensadores que nos antecedieron. Cristina menciona a Adam Smith, y ciertamente, bueno, los que hemos sido fanáticos de los economistas clásicos, descubrimos en Bentham, en John Stuart Mill, unas vetas de pensamiento alternativo que, bueno, en mi generación también le adjudicamos un gran peso a Keynes. Keynes fue un innovador en abrir el espectro de herramientas de análisis de conceptos, sobre todo porque incorporaba esa otra dimensión, la dimensión humana, la dimensión del ser humano, la dimensión de pensar. Y digamos, mi indagación desde entonces, yo creo que comenzaba con las notas de pie. Yo era un lector asiduo de las notas de pie porque ahí es donde se refugiaban las cosas que el texto principal no podía explicar. Entonces, lo que explicaban nuestros textos de la síntesis neoclásica, por ejemplo, sobre anomalías de mercado, fallas de mercado, caminatas aleatorias, eran notas de pie, pura y simplemente. De manera que me dio un gran gusto ver después cómo esas notas de pie se transformaron en toda un campo abierto de pensamiento y discusión, de lo cual yo rescataría para efectos de esta charla, de estos minutos, rescataría dos cosas. Primero, la gran obsesión por acercarnos a la realidad, por entendernos como humanos. Cuando yo salí de la biblioteca desde mi pregrado en los principios de los 70, siempre me preguntaba al salir a la calle qué de lo que leí en la biblioteca me ayudaba para explicar lo que estaba sucediendo en la calle. Y tenía muchas dificultades para hacerlo, y siempre pensaba que es que yo no había entendido algo de lo que estudié en la biblioteca que me impedía descifrar la realidad, digamos. Y eso inevitablemente me llevó a constituirme yo mismo en mi laboratorio. Es decir, cómo yo formo mis pensamientos y tomo decisiones, cómo yo hago mi test propio versus lo que estábamos estudiando en economía en ese momento.
he visto pasar muchas modas, muchos ciclos de pensamiento, modas de ideología y modas instrumentales y sofisticaciones de todo tipo, todas muy enriquecedoras, pero al final creo que aterrizamos en una dimensión, o yo aterrizo, y creo que es lo que toda esta explosión conductual de los últimos 20 años ha llevado, es a ir un poco más profundamente para buscar respuestas a problemas existenciales básicos de los economistas. ¿Por qué cometemos errores? ¿Por qué fallan nuestras políticas públicas? ¿Por qué tenemos dificultad en comunicar una racionalidad que nos parece perfecta? ¿Cómo interpreta quien nos oye lo que está ocurriendo? Entonces eso nos lleva inevitablemente a tener que entender primero cómo se forman los pensamientos, cómo se forman los juicios, incluso los juicios morales, no solamente los juicios cuantitativos. Y ahí entramos en un terreno fascinante que en el caso mío pues me llevó a indagar, a estudiar psicología. Lamentablemente mucho más tarde, yo lamento no haber descubierto la psicología décadas antes y me hubiera ahorrado un montón de horas de insomnio y de explicaciones fallidas. Pero creo que, y terminaría mis comentarios con esto, de lo que rescato de la economía conductual es esa dimensión multidisciplinaria que creo que los economistas desdeñamos mucho. Es decir, esto nos está obligando a hurgar no solo en la psicología, ahora en la neurología, más recientemente para toda esa rama de lo que llaman ahora neuroeconomía, a indagar en la sociología para entender sistemas complejos, indagar, bueno, desde que Simon nos enseñó a mezclar muchas ramas, creo que lo hemos, se trata de un reto, yo creo, en proceso de respuesta y construcción, y en eso estamos, y por eso me empeño desde hace 10 años en, por lo menos, tener un pequeño seminario en la Católica de Economía Conductual. Gracias, Valentina. Gracias, profe. Súper interesante escuchar esa opinión de una persona que tiene tanta experiencia con el tema, especialmente ya desde el ámbito personal. Y bueno, finalmente tenemos la respuesta del profe Antonio, cuando quiera. Profe, está hablando en mute. Listo. Repetimos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias, Valentina, y a todos por invitarme. Bueno, la economía conductual llegó a mí por la necesidad de resolver problemas, pero antes de llegar a eso, porque creo que van a estar en otras preguntas, déjame decir lo que yo creo que ustedes tienen que aprender como economistas neoclásicos, porque yo veo la economía conductual como una herramienta más, no como algo que excluye lo otro. Entonces, ¿qué hace un economista neoclásico? Un economista neoclásico dice que tiene un consumidor que está full informado, que tiene una función objetiva, utilidad, happiness, lo que tú quieras, tiene unos constraints y tiene unos signals. Entonces, una vez que nosotros cambiamos una de esas cosas, entendemos a nivel del consumidor o de la organización qué pasó, cómo él maximiza eso. Lo segundo que tienes que hacer muy bien como economista es agregar ese comportamiento. Lo agregamos y vemos cómo funciona el mercado. Y vemos qué pasa si cambiamos el income, si cambiamos los precios, dónde se mueve el nuevo equilibrio. Entonces, ¿qué hace la economía neoclásica? Dice, bueno, estas condiciones de mercado funcionan, pero hay una literatura muy fuerte que dice, bajo ciertas condiciones hay market failure. Entonces tenemos fracasos de mercado por información, por externalidades, por bienes públicos, por monopolios. Y lo otro que tenemos que pensar son las unintended consequences, las consecuencias no esperadas. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Entonces, eso es un set de herramientas que quiero que tengan ahí. Entonces, ¿dónde fallamos? Bueno, el primero, el consumidor puede ser muy malo prediciendo qué le va a pasar en el futuro. No se ve a sí mismo en el futuro. Segundo, el consumidor puede usar, como decíamos algunos de los panelistas, reglas rápidas para tomar decisiones y fallar. Tercero, el consumidor puede ser afectado por el amor, por las emociones y paralizarse. Tercero, el consumidor puede ser afectado por lo que hacen los otros. Los otros me afectan a mí. Entonces, esa realidad de agregar el comportamiento y llegar a un equilibrio aplica a muchas cosas, pero hay situaciones
donde esa realidad no me sirve. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero entender el comportamiento de fumar, tengo unos precios, tengo un ingreso, la gente fuma y ese comportamiento crea una externalidad. Y entonces decimos nosotros, esa externalidad negativa, le subo el precio y ese señor va a bajar el consumo del cigarrillo. La herramienta neoclásica nos las tenemos que saber muy bien porque es muy importante para resolver problemas grandes. ¿Ok? Ahora, esa persona puede estar teniendo problemas de fumar por problemas emocionales, por problemas de hábito, por problemas de copiar a los otros. Y esas herramientas me pueden servir a mí al de margen para ayudar a frenar. Ahora, hay unos problemas donde esas herramientas me ayudan más y unos problemas donde esas herramientas me ayudan menos. Entonces, déjenme ponerle una analogía. Supónganse que ustedes quieren llegar al estadio universitario a la 144D. Lo primero que ustedes necesitan es saber cómo llegar cerca del estadio universitario. Ese es el GPS y eso es su economía neoclásica. No aprendan economía conductual si no entienden cómo llegar al estadio. Después necesito cómo llegar a la 44D. El GPS no me va a ayudar. Entonces, yo trabajo con problemas con personas diabéticas, yo trabajo con una serie de tipos de problemas en mercado doméstico, Estados Unidos, y en mercados en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tengo que contar con las herramientas clásicas, darle información, darle subsidio, ayudar en ingresos, liberar pobreza. Pero ya una vez que no puedo más con esas herramientas, tengo que pensar en otra cosa. Oye, quizás esta persona está fallando por falta de hábito. Quizás esta persona está fallando porque no tiene cognitive capacity, capacidad cognitiva. Y me va a perdonar que a veces uso inglés porque yo enseño inglés y el español se me está olvidando y el inglés no es muy bueno. Pero bueno, haciéndolo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiero para terminar es que vean esta herramienta. Una herramienta que Cristina lo dijo y se han comentado que viene de hace mucho tiempo, como por ejemplo pensar en la herencia. Pero vamos a una cosa más importante. Las funciones conductuales vienen de los filósofos griegos. Los filósofos griegos ya verían en el comportamiento humano algo automático, animal y algo racional. Entonces, tiene una fundación de comportamiento increíble. Los economistas las tenemos que adaptar, diferenciarnos los psicólogos y ver cómo adaptamos estas herramientas para resolver mejor nuestros problemas. Y aquí concluyo. Gracias. Estás en mute, Valen. Disculpe. Eso es lo que me pasó a mí, Valentina. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profe Antonio. Súper interesante todo el tema de verlo como una herramienta, no como una materia como tal, y saber la importancia de conocer las bases. Pero voy a ir a la próxima pregunta, que es, ¿cuál es su campo de investigación en esta área y cómo la ha utilizado, bueno, ya más que todo en su trabajo, o bueno, o si tienen algún comentario también de su vida personal? Empezamos Comienzo yo de con nuevo. Cristina. Con Sí. Ok. Cristina otra vez. Con Cristina, ¿no? Sí, sí. Ok, bueno, en mi caso, yo me he concentrado sobre todo en la intersección entre ciencia conductual y políticas públicas, cómo utilizar, como dijo el profesor Antonio, estas herramientas de ciencia conductual para mejorar la efectividad de nuestras políticas en general. Y esto viene también dado porque yo ya me estaba formando en temas de políticas públicas desde mi trabajo en CAF, donde estaba trabajando en evaluación de impacto con el equipo de Daniel Ortega. Y allí fue donde, por más que nosotros evaluábamos diferentes políticas públicas, también a veces le ofrecíamos a los gobiernos la oportunidad de mejorar o hacer estas pequeñas intervenciones conductuales para mejorar la efectividad de estas políticas. Un ejemplo de esto muy sencillo, un día diseñamos una campaña de mensajes de WhatsApp para estimular que mujeres vulnerables de la ciudad de Buenos Aires se inscribieran en un subsidio que le daba dinero para que fuesen a sus consultas prenatales, por supuesto, haciendo un diagnóstico del problema y por qué llegamos a esa solución, a esa estrategia específica. Pero fue allí donde comencé a interesarme en el tema
no me había formado formalmente en temas académicos, pero ahí fue cuando lo comenzamos a aplicar y me interesó muchísimo. Después fue que me comencé a formar académicamente de esto y comencé a hacer pequeños experimentos en mis maestrías. En uno de esos hice un experimento donde diseñé un póster con elementos de behavioral y apelando un poco a la reciprocidad para mejorar prácticas sanitarias en los gimnasios, que en ese momento no parecía tan relevante. Ahorita por COVID resultó que los resultados han sido bastante relevantes para motivar precisamente eso, que nos ayudemos entre todos y mantengamos espacios comunes limpios. Luego ya, bueno, me formé específicamente en Behavioral Science en la Universidad de Pensilvania y ahí rescato un ejemplo muy específico para atarlo a lo que decía el profesor Antonio, de la influencia de las normas sociales o de lo que los demás hacen y aprueban en nuestro propio comportamiento. Hicimos un proyecto muy interesante con Cristina Vicchieri, que es una pionera en temas de normas sociales, y al final hicimos un experimento en que probamos cómo estas normas sociales, es decir, cómo lo que los demás hacen y lo que los demás aprueban, afecta mi expectativa de cumplimiento con normas de coronavirus, como por ejemplo distanciamiento social. Esto lo hicimos al final en 9 países y confirmamos que sí, lo que los demás hacen y lo que los demás aprueban sí afecta que yo espere que voy a cumplir con estas normas sociales, independientemente de que yo sepa que tengo que cumplirlas. Si yo veo que los demás no lo cumplen y los demás aprueban no cumplirlo, es probable que yo me añada a ese grupo y rompa la cuarentena, por lo menos. Esto es muy importante entenderlo porque, de nuevo, esto es lo que, de cierta manera, está motivando nuestro comportamiento con las normas de coronavirus, que son voluntarias. Al final, los gobiernos no han logrado una manera de hacer un enforcement claro de estas medidas, así que hay que pensar un poco fuera de la caja y ver qué está pasando allí en temas conductuales. Este experimento al final, inspirado en este experimento, hicimos uno también en el BIT, el grupo de comportamiento, de ciencias del comportamiento, que es liderado por Carlos Scarsettini. Hicimos un experimento un poco similar, pero muy enfocado en el contexto de México, y de nuevo confirmamos cómo esperar que los demás, en este caso era ir a una fiesta de cumpleaños, entonces esperar cómo las personas que rompan la cuarentena para una fiesta de cumpleaños y que aprueben ir a la fiesta de cumpleaños también motiva a los demás a esperar que los demás la van a romper. Y esto es importante no solamente desde el punto de vista teórico y académico, sino que esto también puede informar a los gobiernos y a las mismas sector privado a cómo comunicar los guidelines y lo que están haciendo los demás para que los demás puedan cumplir estas normas. Si, por ejemplo, comunicamos que hay masivas fiestas que la gente está haciendo, eso probablemente le está dando la señal a los demás, bueno, hay mucha gente que no está cumpliendo con la norma, yo capaz no la cumplo. Y eso no necesariamente es lo que queremos, porque podemos generar efectos contrarios. Y bueno, ya específicamente en mi rol que de ahorita, que estoy en IDB Invest, que estamos apoyando más al lado del sector privado de la región, con algunos clientes en específico trabajamos para ayudarlos a hacer un mejor delivery de sus servicios y que los beneficiarios finales, al fin, valga la redundancia, puedan tomar estos servicios y mejorar su bienestar, sobre todo para cuando sabemos que los beneficiarios tomen estos servicios del sector privado, aumenta su bienestar, como por ejemplo, cómo hacer que las pymes puedan tener más acceso a microcrédito que están ofreciendo los bancos que nosotros estamos financiando. Eso es bueno solo para tomarlo en cuenta porque también se puede utilizar el tema de ciencia conductual para, y lo han utilizado de hecho más el sector privado que el sector público para aumentar ganancias y aumentar ventas con temas de marketing, pero en mi caso me he dedicado más al tema de políticas públicas y aumentar bienestar en general. Muchísimas gracias, Cristina. Súper interesante todo el tema de políticas públicas, además que todos nos sentimos, dentro de todo el mismo problema del COVID, nos sentimos identificados. Bueno, seguimos con el profe Ramiro. Gracias. ¿Cuál es su campo de investigación y cómo lo ha utilizado? Sí, ¿cuál es el campo de aplicación? Bueno, el campo de aplicación para mí es Venezuela, un macro laboratorio, porque aquí convergen no solamente todos los problemas macroeconómicos y microeconómicos, sino problemas emocionales y todas las vertientes de sesgos, pasiones políticas, económicas, ideológicas. Es decir, no sé dónde más puede concentrarse en tan poco espacio una situación tan rica para estudiar, tan esplendorosamente rica para estudiar,
pararse en cualquier esquina o ir a cualquiera en Venezuela, es observar y agarrar el censo de todo lo que uno estudia en conductual y hacer un checklist interminable de sesgos, pasiones, emociones, pero un área en particular que es algo que trabajo en lo teórico con mucho ahínco, porque además tiene que ver con mi trabajo cotidiano, que es el manejo de la incertidumbre y del riesgo. Eso tiene que fraguarse allí para poder tomar decisiones y no quedar paralizados, que es una posibilidad muy cierta y en la que muchos quedan, o caer en la desesperanza aprendida simplemente de apagar la luz e irte, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido estar acá, enseñar acá y además tratar de enseñar economía, pues nos es imprescindible, en mi caso, estudiar conductual y darle una carga de herramientas psicológicas importantes que tienen que ver con resiliencia, que tienen que ver con serenidad, que tienen que ver con objetividad hasta donde sea posible. Y si aterrizo un nivel más abajo, donde particularmente yo me desenvuelvo en el área financiera, donde, bueno, que me he desenvuelto en otras áreas, pero la mayor parte del tiempo acá, pues para mí ha sido invalorable lo que he aprendido o lo que me ha enseñado la conducta del ser humano cuando analizo, y lo hemos hecho en varias tesis en la universidad, cuando analizamos la conducta de los traders, cómo funcionan todos los sesgos, con la literatura fascinante de los límites al arbitraje o el comportamiento de manada, los ciclos del mercado. Y por fortuna para mí ocurrió la crisis del año 2007, porque eso desató una necesidad de explicaciones y de vacíos en la explicación convencional que fueron rellenándose en la medida en que se apelaba a autores conductuales que por cierto, venían del mainstream todos, no es que vienen, y en esto rescato algo que alguno de los panelistas ya señaló, esto no es una competencia de explicaciones o de ideología, digamos, o de modelos. Esto es simplemente un intento de ampliar la capacidad de explicar, sea cual sea el modelo, de explicar la realidad y aproximarnos a ella. Pero en ese aspecto, por ejemplo, digamos, en lo más instrumental de economía conductual, yo me dediqué muchos años a asesoría en planificación estratégica y realmente fue invalorable lo que podía hacer el saber comprender y el oír a los clientes, empresarios, dueños de empresas, gerentes, expresar sus pensamientos y saber interpretarlo en una dimensión apropiada y obligarse a cualquiera de nosotros, que es una recomendación básica, es antes de descartar o de tomar posición o emitir un juicio sobre lo que uno oye de otra persona, simplemente tratar de observarla y pensar por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, y encontramos racionalidades ahí, una gama de racionalidades que es difícil decir que una es mejor que la otra porque todas tienen su propio espacio y su propio proceso de configuración. Yo creo que en finanzas el campo es fabuloso porque además la data cuantitativa, es decir, la posibilidad de hacer experimentos con personas y con números conjuntamente, en otras ramas es digamos, más restringido, pero acá el espacio es casi que infinito, y como siempre ha habido y habrá crisis financiera y habrá burbujas y habrá ciclos, siempre tendremos necesidad de buscar explicaciones en los humanos que tomamos las decisiones más que en las máquinas o en las valoraciones cuantitativas de algún programa de inteligencia artificial. Gracias. Excelente, profe. Súper adecuado y súper interesante escucharlo desde el lado de las finanzas. Y ahorita vamos a escuchar al profe Antonio. Profe Antonio, no lo veo, no sé si está hablando. Ajá, yo soy profesor de Economía de la Salud en la Escuela de Salud Pública, y las escuelas de salud pública están orientadas a resolver problemas, mejorar la salud de la gente. Entonces, la economía conductual llega a mí por la necesidad de nuevas herramientas. Mis materias tradicionales de fracaso de mercado me llegaron hasta un nivel que puedo usar. Entonces, déjenme ponerles 3 ejemplos. El ejemplo número 1.
Un paciente con diabetes, nosotros sabemos que si tú tienes diabetes y te cuidas, tú vas a vivir más largo. Es una enfermedad que requiere disciplina y que requiere manejo de emociones. Entonces, la economía neoclásica me dice a mí, dale seguro, bájale el costo de la medicina, dale mejor información y vamos a ver hasta dónde llega. Ese es llegar al estadio, importantísimo. Pero una vez que tengo eso, aún hay pacientes que no lo hacen. En Holanda, 56%. No quiero gastar mis 5 minutos en estadística, pero bueno, hay pacientes que no lo hacen. ¿Por qué? Y ahí es donde entra, déjame pensar en esto más profundamente. Entonces, el primer punto que yo podría decir es, bueno, vamos a pagarle o vamos a castigarlo por no cuidarse. Entonces ya sabemos de economía conductual que es mejor pagar, dar un incentivo positivo, darlo repetido y diseñar el incentivo. La arquitectura no es lo mismo $100 pagados poquito a poquito que dáselos completos. Para el economista neoclásico era lo mismo, era moverle la curva. Pero esto es una actividad compleja. Entonces, las actividades complejas, si yo les pago a los profesores por producir paper, le pago más, los incentivos no van a hacer mucho. Las actividades complejas no responden a incentivos, vienen otras cosas. Entonces, ¿qué viene y qué me apasiona a mí muchísimo? Lo que llamamos los non-cognitive traits. Las cosas que no son cognitivas. Tú aprendes en el colegio de matemáticas, tú aprendes a razonar, tu fluidez y tu cristalización inteligente, pero las cosas no cognitivas. ¿Cómo manejas tus emociones? ¿Cómo construyes hábitos? Muy importante. ¿Cómo tienes disciplina? Entonces ahí es donde llega eso. ¿Y por qué a mí me interesa todo esto? Porque yo lo que quiero es tener una intervención donde yo diga, si este paciente es azul, este paciente es muy bueno entendiendo datos y con disciplina, yo le voy a dar esta intervención. Pero si este paciente es bajo en capacidad de emociones, yo le voy a dar esta intervención. Nota que el paciente de diabetes puede no hacerse lo que se necesita hacer, porque cuando ve el cheesecake se frustra y se pone bravo. O puede ser que no lo haga porque no tiene disciplina, no entiende. Entonces, o lo fortalezco la información o entiendo, pero tengo que entender cuál es el fracaso que le está pasando a él. Y mi interés es entender la parte no cognitiva. Entonces, yo trato de diseñar incentivos entendiendo tu personalidad para que tú respondas mejor. Entonces, tengo intervenciones experimentales en Estados Unidos y en Perú para tratar de entender eso. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Tengo otro, porque no quiero que todo sea experimento. Les voy a poner otro caso. Tienes una compañía de seguro, X, no voy a decir el nombre de los Estados Unidos, está interesada en bajar el costo de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que puede ser alrededor de $500 millones, bajarlo. ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo agarro y digo las personas que tienen enfermedades crónicas que empiecen a cambiar patrones de consumo de medicina? Entonces aquí viene un ejemplo. Biosimilars son medicinas que son más baratas, no son genéricos, que son más baratas que las medicinas de brand. Mucho más barata. Y si yo le logro que la persona se switche a una insulina de biosimilar que se llama Basaglar, por decirlo en un caso, yo salvo mucho dinero, ahorro muchísimo dinero. ¿Cómo hago que ese cambio ocurra? Entonces, lo primero que yo puedo decir, bueno, ¿será que las compañías de seguro no están pagando por el Basaglar? Llegar al estadio. ¿Será que lo que tiene que pagar el consumidor por el Basaglar, a pesar de que el Basaglar es más barato, es mayor? Esas son llegar al estadio. Pero hay otras cosas que no son llegar al estadio. Por ejemplo, la idea que él no usa Basaglar porque la señal que está recibiendo o cree es que es un producto de baja calidad y por lo tanto yo no voy a arriesgar mi diabetes y no lo voy a usar. Entonces, ¿cómo yo mando la señal? Acuérdense que los precios, todo es una señal, como Haye decía, ¿cómo mando la señal correcta para que se cambie de medicina? El tercer ejemplo, y termino. Si yo le doy en esta compañía de seguro cómo las otras personas se están comportando y cómo lo haces tú con respecto a las personas, es parecido a lo que se hace, no sé si ya se está haciendo en Venezuela, tengo mucho tiempo fuera de Venezuela, pero si yo te mando la luz eléctrica y te digo cómo consumiste tu luz eléctrica con respecto a los demás, el peer pressure te puede hacer cambiar comportamiento. Entonces, en este caso, si yo te mando con un reloj tipo, con un gráfico muy sencillo, yo te mando la información, eso te puede hacer cambiar. Entonces, esos 3 ejemplos, todos tienen en común que primero busqué la necesidad de respuesta neoclásica, financiera, ingreso y todo. Cuando no llegué al estadio, busqué las necesidades. Para mí muy importante entender las partes no cognitivas. Busqué las necesidades del Basaglar, cómo mando señales para que se switche, cómo hago entenderle que es la misma. ¿Ok? Y la última, busqué elementos para ver cómo el peer comparison lo afecta en su comportamiento.
Gracias. Muchas gracias, profe Antonio, súper interesante. Bueno, escuchar de experiencias de economía de la salud que, bueno, por mi lado, desde la carrera, uno no conoce mucho sobre el tema, pero es súper interesante. Voy a ir con la siguiente pregunta para también comenzar con el mismo orden. Es si has tenido la oportunidad de enseñarlo, cómo has enseñado economía conductual, si has tenido la oportunidad, o en caso contrario, cómo has invitado a otros economistas a utilizar esta ciencia o interesarse más al respecto. Cristina. Mismo orden, ok. Bueno, en mi caso, bueno, yo no he tenido la oportunidad de enseñarlo todavía, espero poder enseñarlo en el futuro, pero sí quizás puedo mencionar un poco algo que quizás no vamos a tocar todavía, pero es como el lado más académico y teórico de esta práctica, y son los experimentos de laboratorio, en lo que, por ejemplo, el profesor Antonio estaba mencionando, eran bastantes experimentos en the field, como en la vida real, que son bastante relevantes, pero a veces muchas de las ideas y la manera en que hacemos estas hipótesis de por qué la gente se comporta como se comporta, viene derivado de experimentos en el laboratorio. Yo tuve la oportunidad de ser asistente de investigación en el Wharton Behavioral Lab, que es el laboratorio conductual de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, y ahí básicamente es no se imaginen un laboratorio como de química, es un laboratorio con muchas computadoras en la que los investigadores simplemente diseñan test para probar alguna de esas hipótesis que tienen. Uno, por ejemplo, probamos un tema de decoys, que lo que queríamos era tratar de incentivar las ventas de un producto, de un televisor, y habían varias opciones. Le damos a la gente el precio y todas las características del televisor. En un experimento, en el grupo de control, le dábamos un televisor de $10 y todas las características, un televisor de $20, las características, y un televisor de $100, las características. La gente suele atar calidad a precio, pero tampoco quieren sentirse que están pagando mucho a veces. Entonces, la gente a veces iba por el de $20, no por las características, simplemente porque decían, bueno, no es muy barato, no es muy caro, vámonos por el de $20. Pero lo que quería el investigador o el cliente en este caso es maximizar las ventas de $100. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un experimento en el que se introduce un decoy o una opción que marea a la gente. Entonces le das la opción a la gente de un televisor de $20, que antes era el que más se vendía, el de $100 y otro de $500. Entonces allí la gente nuevo no está viendo las características, está viendo este como atajo de calidad-precio y dice, bueno, entonces me voy a ir por el de $100 y aumentas las ventas de ese. Estos experimentos de laboratorio, que la gente lo elige de manera hipotética antes, informan a los investigadores para luego hacer estrategias y probar esto en la vida real. Y lo menciono porque creo que sería interesante, esto se ha hecho en las universidades de Estados Unidos, en Europa, y sería interesante que en Venezuela comenzamos a tener ese tipo de laboratorios en nuestras universidades. Y solamente para comentar más de tu pregunta específica, ¿cómo haces para convencer a los demás? Yo creo que en mi caso ha surgido más orgánicamente cuando estás hablando con los gobiernos o con un cliente y te están explicando un problema que están teniendo, y tú comienzas a ver en la conversación que, como mencionaba el profesor Antonio, no hay una barrera estructural que esté impidiendo a que la gente actúe como ellos quieren que actúen, como por ejemplo vacunarse. Parece que la vacuna está disponible, la gente tiene el dinero para vacunarse, pero hay algo que no está motivándolos a ellos. Ahí es cuando tú, como más behavioral scientist, como científico de ciencia conductual, tú ahí identificas la oportunidad de quizás proponer que se investigue un poquito más qué es lo que está pasando con esta población, si hay otras barreras que no son estructurales, sino conductuales que se podrían atacar con ese tipo de intervenciones, con recordatorios, con incentivos mínimos. Habría que diseñar la estrategia, pero es en esa conversación preliminar que tú tienes con el cliente o con el gobierno, en el que tú, como ya sabes, este tipo de herramientas y las posibilidades y las posibles barreras conductuales que pueden estar presentes, ahí es cuando tú les vas ofreciendo a ellos la manera de solucionarlo. Y lo bueno también es que estas soluciones suelen ser bastante costo efectivas. Entonces es atractivo también para los clientes y para los gobiernos quizás hacer una intervención conductual que no sea muy costosa, que sea fácil de hacer y que posiblemente tenga bastante un beneficio, un efecto positivo significativo, sin invertir mucho de nuevo en el proceso, simplemente entender esas barreras estructurales y conductuales y poder actuar al respecto. Entonces,
cedo el espacio y los minutos al profesor Ramiro y Antonio, que estoy seguro que tienen más que decir sobre cómo lo han enseñado. Perfecto, buenísimo. Gracias, Cristina. Igualmente es súper interesante el hecho de escuchar, de tener a clientes a gobiernos y tener a clientes a empresas. Ese lado súper interesante. Ahorita vamos a escuchar a, bueno, a los dos profes que sí han tenido la oportunidad de, bueno, ya aplicarlo más en el campo de la docencia. Profe Ramiro. Gracias. Ciertamente, bueno, creo que la docencia no es solo en el aula universitaria, ¿no? Creo que Cristina debe tener una rica experiencia docente, porque simplemente conversar lo que uno hace en este campo es ya de por sí una actividad docente. En el caso mío, quisiera sí restringirme a lo que hago, lo que hemos hecho en la Católica. Ya son 10 años, vamos a cumplir, que comenzamos un seminario electivo que quisiera anunciar, sin anticiparme, que podamos finalmente incorporarlo al currículum como una materia del programa, lo cual es un anhelo importante que simplemente lo rescato, porque de mi contacto con ex estudiantes que están después de 32 años de dar clases, tengo ex estudiantes regados por todas partes, y particularmente rescato las comunicaciones que me han enviado los que han tomado el seminario conductual, que aunque se relacionen directa o indirecta o hagan cualquier actividad, siento que ha sido muy útil, lo reconocen y algunos tienen la gentileza de agradecérmelo, de que lo útil que les ha sido en su desempeño, no solamente laboral, sino en su vida propia, haber estado expuestos a un ángulo distinto sobre cómo confrontar algunas explicaciones. En particular, esa pasión, digamos, con la que tomamos estas enseñanzas también nos están diciendo que hace falta más de esto en la carrera, en la formación del economista. Necesitamos más multidisciplinariedad, y en donde yo realmente pongo una utilidad mayúscula en este proceso es en las tesis, en la pequeña muestra de tesis que hemos hecho. Hemos hecho tesis en gerencia pública, por ejemplo, sobre por qué los grandes proyectos en Venezuela, que no es solo en Venezuela, es en todo el mundo, porque la prueba del laboratorio fue aquí, por qué proyectos como la represa de Tocoma se retrasan tanto, si están tanta gente, tantos especialistas ocupados en eso, ingenieros, los mejores ingenieros, los economistas del BID, los economistas de la CAF que aprobaron el proyecto. ¿Qué pasó? Por supuesto, al final, después de 5 reestructuraciones, unos le echan la culpa a otros, pero todos son especialistas de primer nivel, y uno se pregunta ahí, todo estaba diseñado y montado como para que surja, fluya perfectamente, ¿no? Pero bueno, ahí entramos a ver cosas como la falacia del especialista, por ejemplo, que nos alumbra muchísimo por qué nos equivocamos aún siendo súper especialistas en cualquier rama, la procrastinación de unos y otros, en los sets de incentivos perversos, etc. Eso ha sido fascinante, porque tendemos a buscar explicaciones muy simples o sobre simplificaciones. Tendemos a decir, eso no se hizo por corrupción, o porque se cogieron los reales, o porque son incapaces. Lugares comunes que no nos llevan a ninguna parte y nos dejan simplemente cometiendo los mismos errores, porque pensamos que las correcciones van por un lado distinto a trabajar con herramientas que nos permiten acotar mejor las probabilidades de fracaso si ponemos todos estos elementos conductuales en la mesa. En particular, hay otra área que es fascinante por todo, creo que está bastante virgen todavía, digamos, que tiene que ver también directamente con otra área que he trabajado muchos años, que es finanzas, pero en particular el riesgo país Venezuela. Venezuela suscita, bueno, muchas pasiones a los venezolanos y a otros que no son venezolanos también. Entonces estamos en un juego cruzado, digamos, a veces de prejuicios puros y simples, a veces de wishful thinking, a veces de mezclas emocionales que por ejemplo, para poner un caso concreto, yo tengo varios fondos internacionales de clientes desde hace muchos años, y algunos se fueron, otros vienen, otros tratan de ver cómo conviven con las sanciones, y otros que se fueron
te llaman recientemente y te dicen, bueno, está bien, quisiéramos volver a invertir o buscan una inversión en tal sector. Y entonces cuando llegamos al punto de qué retorno tú esperas, que en finanzas nos dicen que el riesgo debe ser semejante al retorno, ¿cómo tú configuras el riesgo? Nos vemos ahí con una heurística, pero total, ampliada, de qué es el riesgo para cada quien, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que el arbitraje del riesgo ha sido siempre la mejor herramienta para que prosperen algunas ideas y negocios, emprendimientos, etc. Pero ese concepto de riesgo, o sea, si nos remontamos a lo que estudiamos en economía con Frank Knight, en su célebre trabajo sobre riesgo e incertidumbre, pionero en todo esto, vemos que es un campo no resuelto, que todavía sigue siendo en la dimensión que les estoy presentando, por ejemplo, en el caso específico, el riesgo país Venezuela, y no ahorita, estoy hablando de los 80, los 90, cada década ha tenido sus connotaciones particulares mejores o peores, pero en todo caso ha sido un caso, digamos, de incomprensión, porque es difícil acotarlo, es difícil atraparlo sin herramientas que trasciendan lo estrictamente cuantitativo o fórmulas de calcular riesgo país al diferenciar, qué sé yo, un rendimiento de un bono con retorno del tesoro. Caímos en sobresimplificaciones que poco nos ayudan a la comprensión exacta de la realidad, y eso hace esto fascinante. Hemos hecho varias tesis, yo rescataría la posibilidad de hacer tesis que, oyendo a Cristina y a Antonio, ellos tienen laboratorios, tienen presupuesto. Nosotros lo que tenemos es ganas de entender, y unos estudiantes empeñados con las uñas en hacer unos estudios, unos experimentos que algunos de ellos se los he enviado a profesores, colegas, o los he llevado a seminarios de conductual en Europa, en Estados Unidos, cuando tengo oportunidad de asistir, y realmente llaman la atención, porque esa es otra cosa que conductual nos enseña también, que la heurística, es decir, la capacidad de cada uno de inventar y de crear sus propias explicaciones, pues depende del empeño y la disciplina de cada uno. No sé si me da tiempo, pero gracias, Valentina. Se usa disculpa. No, excelente, excelente su respuesta, y también para contarnos el tema de las tesis, que bueno, muchísimos acá les debe interesar. Ahorita tenemos la respuesta del profe Antonio. Gracias. Bueno, yo enseño esto a estudiantes similares a los que están en el grupo. Uso el libro de Varian y hay un capítulo sobre economía de comportamiento, pero también haciendo un curso al nivel de maestría para los estudiantes de la maestría en Health Economics. Entonces, ¿cómo lo organizo? Voy a hablar más de lo académico para enamorar a la audiencia un poco más. Tiene 3 pilares. Entonces, el primero es que entendamos lo que es el sistema 1 y el sistema 2. La idea de que el sistema 1 funciona automático, el sistema 2 es más como el economista que les estaba hablando al principio. Toda esta literatura y cómo entra la información al sistema 1, las limitaciones de esta forma de pensar y las políticas que salen. Por ejemplo, no hemos hablado de las políticas que salen aquí, que son como default. Default es que digo que voy a donar mis órganos. O que voy a ahorrar. Es una política tremendamente efectiva. Yo creo que una de las ganancias más grandes de la economía conductual. Tener commitment device para no caer en tentaciones. Desarrollar hábitos. ¿Cómo desarrollar hábitos? Entonces me encanta hablar de cómo se desarrollan hábitos, cuáles son las personas que pueden desarrollar hábitos, cuál es la economía de desarrollar hábitos. Y es muy importante, los economistas pensamos acerca de estas cosas distinto que los psicólogos. Entonces los quiero dejar muy claro. ¿Cómo nosotros usamos la herramienta de economía para entender estos fenómenos psicológicos de juicio, de elección y todo esto? Paso al segundo tema, que es prospectivity. Entonces, no entro en ese tema si no sabes lo básico de expected utility. Entonces, como el modelo de expected utility, que es muy interesante, es la probabilidad multiplicada por lo que pasaría, la probabilidad multiplicada por lo que pasaría, y compara opciones sobre lo que Kahneman dijo, y dijo, no, ven acá, espérense, ustedes no funcionan así, vamos a desarrollar, la gente tiene aversión a las pérdidas, la gente sobrevalora las probabilidades bajas y valora muy poco las probabilidades altas. Les hablo de las limitaciones, y el último tema es sobre cómo los social influencia a nosotros. Y ahí hablo de la teoría de lo que se llama el dual entitlement y otras teorías. Me parece que es fascinante para entender compasión, empatía, sentimientos de cómo mejorar
Entonces, esas son las tres cosas. Pero entonces, ¿qué trato yo de dejar claro en esta clase? Primero, esta clase es muy importante para entendernos nosotros mismos, porque vamos a empezar por lo que dijo el profesor Ramiro. Nosotros cometemos muchos errores, nos tardamos mucho dejando a la novia que sabemos que no es buena o al novio que no es bueno, procrastinamos, no tenemos hábitos, no tenemos disciplina. ¿Cómo me entiendo yo en mis reglas? Eso es lo primero, y creo que es muy útil. Cuando tú empiezas a ver cómo piensan, cómo es la heurística y cómo es la alimentación, ayuda a mí. Eso es lo primero. Lo segundo es que los economistas de la ciencia conductual han enseñado a los economistas a cómo hacemos nosotros hipótesis. Nosotros tenemos hipótesis, buscamos data, tenemos modelos económicos. De los modelos económicos, no se olviden de la teoría. Tenemos hipótesis, testeamos con data y tenemos métodos muy sofisticados de causalidad. Los economistas de la salud, los economistas de comportamiento no han trabajado así. Los economistas de comportamiento han dicho, tú dices que tu teoría dice eso, y yo te voy a demostrar que no dice eso. Y lo voy a empezar con estudiantes en un laboratorio, después lo voy a agarrar en un laboratorio, después lo voy a empezar a preguntar y te voy a demostrar que no, que si tú le presentas a la gente los choices de esta manera, es distinto que si se lo presentas de esta manera. Que si tú frame la información, si tú pones una arquitectura de los choices, la gente cambia. Entonces, muy interesante es empezar a pensar diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día la capacidad que tenemos de colectar data es increíble. Entonces, si yo pienso de una manera distinta, pero ¿cómo puedo pensar de una manera distinta si no entiendo la teoría? Imposible. Kahneman y Tversky se hicieron muy buenos amigos porque él le decía al otro, tú estás equivocado en lo que tú me estás diciendo. Ah, sí, demuéstramelo. Sí, entonces empezaron a desarrollar la teoría. Entonces, data puede echarse para atrás para mejorar tu teoría. Entonces, es para mí muy importante que pensemos en eso, que pensemos en cómo mejorar, no solo con comportamiento de experimentos de campos, con discrete choice experiment, con experimentos de laboratorio, cómo testeamos lo que creemos que los economistas no clásicos estamos diciendo. Tenemos que entender eso. Entonces, esa parte se lo digo. Y la última, los políticos también sufren de reglas heurísticas. Los políticos, los tomadores de decisiones también tienen problemas de cómo almacenar la información y tomar decisiones. Si tú entiendes esa parte, si tú entiendes de dónde viene la formación de preferencias de ellos, si tú entiendes si hay acumulación de pre-belief y updates en forma bayesiana, si tú entiendes cómo está pasando, cómo el político llegó a su posición, tú puedes entender mejor cómo hacerlo cambiar de posición. Entonces, en esas tres cosas hago énfasis. Y lo último que quiero decir es que tengo esos tres pilares, tengo esos tres lineamientos generales de enseñanza y tengo 6 cajitas para motivar. Al final del día nosotros estamos en una ciencia de motivación. ¿Cómo te motivo a ti a cambiar? Yo te motivo dándote, entendiendo tus beliefs y tu formación de beliefs. Yo te motivo a ti con tus incentivos, muy economista. Yo te motivo a ti con información. Yo te motivo a ti dándote agencia, dándote más importancia en tu toma de decisiones. Y yo te motivo a ti entendiendo tu social background. Entonces, esas 6 cajitas entran entre mis 3 cuestiones y siempre van a tener esas 3 cajitas, mis 3 lineamientos generales. Data, entenderte a ti mismo y políticas públicas. Entonces, con eso termino. Gracias. Gracias, profe. Excelente. Bueno, buenísimo. Ahorita vamos a llegar a la última pregunta para empezar con las preguntas que tiene el público, que ya han escrito algunas, pueden seguirlas escribiendo y nosotros las vamos acumulando para leerlas al final. Empezamos con el mismo orden. Esta vez sí voy a ser un poquito más exigente con el tiempo. 5 minutos. ¿Cuáles son las potencialidades de este campo? Bueno, también para hacerlo lo más eficiente posible. Y quiero atarlo a lo que justamente estaba comentando el profesor Antonio del tema de la data y lo importante que es ahorita hacer uso de todo este big data que estamos produciendo por aplicaciones, por las páginas web, al final, y sobre todo ahorita con temas de coronavirus, la gente está teniendo muchas interacciones vía web. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para que nosotros podamos hacer pequeños experimentos, a veces se llaman A/B testing cuando hablamos un poco más de marketing, pero experimentos de cómo presentar información para entender eso, la motivación de la gente y qué motiva a las personas a actuar de cierta manera o a querer comprar un producto o a querer hacer clic para agendar el test de COVID o el test de la vacuna o la vacuna de COVID, pensando mucho como en este tema de la vacunación que va a venir pronto a Estados Unidos y posiblemente pronto a los países de desarrollo. Eso creo que es un tema como de la potencialidad y de las oportunidades que tenemos con
la tecnología, de cómo probar la motivación y todo lo que está detrás del pensamiento humano para motivar a las personas a actuar como queremos que actúen, pero también por el lado de las limitaciones, que creo que son muy importantes y creo que nos están preguntando también acá. Es muy importante tomar en cuenta el tema del diagnóstico y no tomar todas estas soluciones de ciencia conductual como únicas y aplicables a todos los contextos. El tema de hacer un diagnóstico exhaustivo de cada problema es muy importante para poder entender las barreras estructurales, eso, cómo llegar al estadio. Si eso no está, no podemos después formular ninguna intervención conductual que sea exitosa. Y no solamente entender si hay barreras estructurales o no, es también entender cuáles son las motivaciones conductuales que están haciendo que la persona no actúe como queremos que actúen. Y ese paso, como tal, a veces no se hace, y no se hace a veces en niveles que personas que saben de ciencia conductual, que han aplicado esto por muchos años, porque de nuevo, nosotros también tenemos sesgos. Nosotros trasladamos un éxito que tuvimos en una investigación pasada a un próximo contexto que, de nuevo, se puede utilizar para temas de replicación y bien por eso, pero si lo queremos utilizar es para solucionar un problema y simplemente trasladamos el éxito al otro, ahí es cuando cometemos errores, y por eso creo que el tema del diagnóstico no es una limitación del área, pero creo que es una herramienta que tenemos que utilizar y tener claros que tenemos que utilizar antes de diseñar cualquier herramienta conductual. Y bueno, lo voy a dejar allí porque creo que después hay una pregunta de esto y seguimos hablando. Gracias, perfecto. Buenísimo. El profe Ramiro. Bien, cuando pienso en potencialidades, la verdad es que, como decía antes, he visto el desarrollo, el proceso lento y de repente acelerándose, pero creo que la aceleración tiene que ver con la amplitud que los economistas hemos comenzado a tener hacia otras disciplinas. Y de verdad que reenfatizo esto para los que están oyendo, los estudiantes que están oyendo. La multidisciplinariedad aquí nos abre campos, campos muy útiles, no solamente para el éxito en la aplicación de cualquiera de estos experimentos que relatan Cristina o Antonio, o de políticas públicas en general, sino que es imprescindible. Es decir, por ejemplo, así como me sorprendí yo ya de mayor en mi carrera profesional de lo que la psicología podía aportarnos, no dejo de encontrar en la sociología, por ejemplo, en los movimientos, en los sistemas complejos, los movimientos fractales, por ejemplo, un área de explicación fabulosa que ahora me ha hecho volver a la psicología, pero ahora a la psicología social, al comportamiento colectivo, no ya individual. El comportamiento colectivo es todo un ámbito enorme, inexplorado, que nos ayuda a comprender muchas cosas que lucen sumamente complicadas, de repente se vuelven simples con dos frases de alguien que escribió hace 20 años sobre comportamiento colectivo con respecto a la violencia, con respecto al fanatismo deportivo, por ejemplo, y uno entiende entonces por qué los fanáticos del Barça o Real Madrid o de Caracas y Magallanes se vuelven seres irracionales en un estadio, ¿no? Pero digamos, esa capacidad de explicación ya está allí, pero hay otras áreas potenciales que están en etapas incipientes, por ejemplo, la neurociencia en general. Bueno, ya en Harvard hay una cátedra de neuroeconomía y hay conceptos que los economistas oímos desde el primer día, por ejemplo, la escasez, y que cuando comenzamos a buscar todo lo que engloba el concepto de escasez y lo tratamos de traducir a lo cognitivo y a lo humano, se nos abre una explicación fabulosa, mucho mayor, mucho más, no solamente mucho más rica en cuanto a sus explicaciones, sino que nos acerca a la realidad y nos hace sentir que estamos entonces en mejor capacidad de decir hoy cómo diseñar una política financiera, un plan estratégico, una política pública, un proyecto de inversión, o evaluar, para quedarme en el campo de mis competencias profesionales, evaluar mejor eso. Y esa evolución la hemos visto y aquí en Venezuela, por todas las particularidades, pues le ponemos también una dimensión de complejidad, no solamente por el riesgo al que aludía antes, sino también porque una sociedad en conflicto, por ejemplo, lo que hoy pienso, un
un país que nunca pensó que iba a vivir en sanciones, después de vivir en 3 años en sanciones, cómo ha afectado el mindset, la estructura mental de ver los problemas, la vida, tu empresa, tu actividad profesional, versus, qué sé yo, la Venezuela de los 70, de los 80, de los 90. Bueno, creo que es importantísimo dilucidar y profundizar en estos temas y utilizar estas herramientas. Y en otro aspecto que además tiene que ver con políticas públicas, tal vez específicamente con finanzas públicas. Es decir, cómo lograr una convergencia de ideas y acuerdos mínimos para una sociedad con tanta tensión para lograr una política financiera, digamos, que tenga que ver con financiamiento, un proyecto, rescate de la industria petrolera, como ustedes quieren. Creo que es ingenuo pensar que las recetas de los 80, de los 70 o de los 90 nos van a devolver a esa capacidad de resolver los problemas, porque tenemos ahora un estado emocional además diferente y una serie de cicatrices, digamos, que atender, y eso solo lo podemos atender con herramientas que vienen de las ciencias, que saben de eso, de las disciplinas que nos han enseñado a cómo eso se ha transmitido. Literatura fabulosa sobre sociedades traumáticas, sociedades que han estado en conflicto, transiciones, etcétera, que los economistas no podemos evadir, no podemos evitar, porque si no van a estar muy limitadas nuestras aportaciones a resolución de cualquier situación a nivel nacional y a nivel de sociedad. Gracias. Gracias, profe. Perfecto. Y ahorita la última respuesta de nuestro panel de preguntas del profe Antonio. Lo escuchamos. Okay, bueno, creo que la idea de commitment device, setup default ya está como bastante conocida. Entonces, áreas donde puede haber potencial es lo que llamamos, ¿cómo se diría en español? Como juntar comportamientos. Si yo, por ejemplo, sé que no me gusta hacer ejercicio y me gusta leer cuando hago ejercicio, entonces tener algo positivo con algo negativo. Yo creo que hay mucho campo en la idea de juntar comportamientos, no pensar en un individuo y dar un incentivo a uno. O sea, te voy a pagar si dejas de fumar, te voy a pagar si te cuidas, sino bundle, pero hay que ser muy creativo y muy inteligente sobre eso. Creo que ahí hay bastante tiempo para crecer. Lo segundo, creo que no les he hablado casi de otro proyecto donde tenemos lo que se llama gamificación, la idea de que relaciones tu conducta comportamental con un juego. Entonces los juegos por lo general tienen niveles, no te pueden frustrar, una serie de cosas que creo que puede haber cosas interesantes, sobre todo para el área adolescente. A mí me parece eso un área donde podemos tener ganancias. La tercera parte que a mí me parece fascinante es la idea de cómo manejas emociones. ¿Qué significan las emociones en tus decisiones? ¿Cómo los economistas podemos entender el manejo de las emociones? ¿Cómo podemos redefinir las emociones para que no me paralicen? Ese tema, sobre todo en el área de salud pública, el área de población migrante, yo les podría decir una cantidad de cosas donde yo creo que las emociones es lo que está, más que la información, explicando la mayor cantidad del comportamiento. Las dos últimas cosas. Yo soy un enamorado, bueno, porque tengo una hija y entonces siempre estoy pendiente de eso, de diferenciar esfuerzo y talento, identificar talento. Si nosotros identificamos 2 talentos y ese talento tiene un soplo increíble, podemos salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo? Pero la vida no es un American Got Talent donde yo te veo y te digo, tú eres talentoso. Y la vida no es solo acerca de tu talento, es acerca de tu esfuerzo, ¿no? Esfuerzo y talento, desarrollas skills y esfuerzo, desarrollas goles. ¿Cómo podemos pensar mejor en el talento? ¿Cómo podemos hacer mecanismos más eficientes de identificación del talento, de compensación al esfuerzo? Con estas ideas conductuales, para mí es fascinante. ¿Cómo el tipo de un sitio pobre? Identifícame los tipos de este barrio en Barinas que lograron salir. ¿Qué tienen ellos en común? No, a lo mejor no es que todos robaron. ¿Qué tienen ellos en común en términos de esfuerzo? Piensa un poco eso. Y lo último que te voy a decir de donde yo creo que puedes tener alto retorno, pero bueno, estoy sesgado por mi salud pública y mejorar la vida de las personas. Salvar vidas, mejorar la vida.
es el elemento de trust. Para los economistas, trust es un capital, es como el capital que invierte Ramiro en cómo, o sea, y ese capital tiene 3 componentes. Uno es que confíe en ti, en tu conocimiento, ¿ok? Otro fundamental es que tú eres constante. Y el último es que tú tienes empatía. Empatía. Si te interesa, yo no me puedo poner en tus zapatos. Entonces, el que tiene más educación en los sitios más pobres tiene una capacidad importante de cambiar, pero ese cambio no va a venir si no hay trust. Y el problema que tú tienes ahí es cómo hacer crecer ese capital y cómo hacer crecer ese capital para que se use para crecer la economía. ¿Cómo volvemos a tener trust? Sin trust no hay mercado, sin trust no hay funcionamiento, sin trust no hay sociedad. Entonces, ¿qué nos enseña la economía conductual para que podamos agarrar ese capital y relanzarlo? O sea, no estoy hablando del capital educativo, por supuesto es muy importante, no estoy hablando de otros capitales, estoy hablando del capital trust. Y para mí yo creo que la economía conductual ahí tiene mucho que... No estoy seguro que el dual entitlement es la manera de pensar en este problema. Yo creo que la manera de pensar en este problema es de otra manera y cómo llegarle a ese capital más eficientemente. Definitivamente viene con estudios pequeños. Y para terminar, comparto la decisión de Ramiro. Si quieres ser un buen economista, tienes que hablar con otras profesiones. No hay otra. Yo creo que la máxima capacidad de un economista llega cuando tú entiendes los problemas de varias perspectivas. Cuando los entiendes de varias perspectivas, puedes aportar con tus propias herramientas. Y así concluyo. Muchísimas gracias a los 3 por este panel de preguntas, por estas respuestas tan buenas. Salieron ideas de todo tipo y eso es fascinante, desde economía de la salud, políticas públicas, mercadeo, manejo de emociones, muchísimo, y eso me parece súper interesante. Ahorita vamos a leer algunas preguntas. Hay unas que sí se las voy a hacer a los 3 y hay unas preguntas que sí están enfocadas a una sola persona. Pero vamos a empezar con una corta que está dirigida a los 3 y me gustaría que respondan muy brevemente porque es bastante puntual. La primera sería, ¿cuál sería el libro o paper introductorio que recomendarían para iniciarse en este tema? Si quieren, para mantener un orden, responden en el mismo orden que estaban respondiendo hasta ahora. Yo les respondo rápido. Voy a recomendar 3 introductorios básicos. Thinking Fast and Slow, pensar lento y rápido, creo que sería en español, de Kahneman. Es vital para entender el nacimiento de la ciencia. Nudge, de Richard Taylor. Richard Taylor y Sustain, muy fácil de digerir. Y si les gustó mucho esos dos y la historia de Kahneman y Tversky, léanse uno que se llama The Undoing Project, de Michael Lewis, que es de la relación de Kahneman y Tversky y cómo ellos lograron al final 2 personalidades completamente diferentes, tipos que nada más hubieses imaginado que hubiesen formado una amistad tan fuerte, y cómo esta amistad al final fue la razón por la cual surgieron todas estas ideas de experimentos y cómo se sistematizó el tema de ciencia conductual. Entonces esos 3 se los recomiendo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe Ramiro. Bueno, hay varias que están ahí en su materia. Tendría que hacer un supuesto. Si es el único libro conductual que vas a leer o si es el primero de muchos. Si es el primero de muchos, lo ideal es una secuencia que yo la comenzaría con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que lo mencionó Cristina, algunos papers intermedios de Keynes, Frank Knight, Herbert Simon. Pero si quieres algo actual que te emocione, más millennial, si son millennials y quieren leer más concreto, me diría algo de Dan Ariely, como por ejemplo Predeciblemente Irracionales, o algo, cualquiera de Thaler. La colección de Thaler de anomalías es fascinante. Y si le gusta la finanza, Schiller con Espíritus Animales, o Akerlof con Economía de la Identidad, para emocionarse y volver luego a releer todo. Pero como dice Valentina, tomo la propaganda. En la ideología de lo que usamos, le hago un timeline de toda la literatura de esto, que está a la orden de quien quiera la puede pedir. Gracias. Sí. Profe Antonio. A los libros que recomendaron, excelentes.
Yo creo que para empezar a enamorarte del campo, oye podcast. Hay podcasts con extraordinario material y te puedes enamorar del campo rápidamente y son Choiceología, Hidden Brain. Ahí escoge, empieza a acostumbrarte a oír podcast. Es como una cápsula de muy buena información y fácil de dirigir. A mí me gusta mucho The Influential Mind, a mí me gusta mucho Tali Sharot. Yo creo que ustedes se deben como, se empiezan a leer un libro, enamorarse de esa persona y seguirle y ver qué están haciendo y seguir hilando, hasta que empiezas a darte cuenta que piensa similar a la persona. Dan Ariely, por supuesto, un economista excelente. A mí me gusta mucho el psicólogo que tiene el libro del Marshmallow. Carl Sustein es un abogado extraordinario. No hemos hablado de la política de definir reglas. Listado de reglas baja los costos en hospitales, en el sector público, y él es el que está detrás de todo esto. Usar un listado es una recomendación de Behavioral Economics que no les dije, que también tiene muchos beneficios. Pero ahí les dejo esa. En lo que empiecen a entrar van a haber muchos papers y personas que leer. Buenos economistas, Lyonson, George Lowenstein y Kammerer en California. Sigan a Lyonson, George Lowenstein, es extraordinario. Pueden empezar a seguir esas personas y ver, bueno, qué están haciendo estos señores y ahí empieza tu aventura sobre este campo. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos anotando todo. Para los que no les dio mucho tiempo de anotar, Cristina ha comentado algunos en el chat y nosotros también los pondremos en nuestras redes próximamente. La segunda pregunta, quizás ya la mencionaron un poco, también es para los tres, pero voy a ser muy breve, o sea, comenten solamente una cosa. ¿Cuáles son las limitaciones que han encontrado al aplicar la economía experimental en sus áreas de trabajo o investigación? Sean bastante breves, un solo factor. No sé si alguien quiere empezar particularmente, ya Cristina había sumado un poco de su respuesta. Yo puedo empezar Okay. rápidamente. El gran problema con la economía conductual es causalidad. Te pongo el ejemplo del diabético. El diabético está fallando porque no tiene disciplina o porque sus emociones le fallan. Si no entiendo causalidad, es muy difícil sugerir políticas públicas. El gran problema es causalidad. Entonces, en este sentido, somos como unos astrólogos, no como los físicos. Ahora, hay economistas que dicen, si yo no veo qué está pasando en el cerebro, no es la explicación. Si yo estoy tratando de usar economía conductual para entender problemas de países en desarrollo, yo no creo que esa es la medida. Yo creo que tenemos que experimentar. La recolección de data más barata nos permite experimentar y ruling out posibilidades. Pero la principal cosa que tiene es causalidad. Pero no nos podemos dar el lujo de decir que si no veo lo que está pasando en el cerebro y no lo entiendo, esa no es la explicación. Yo creo en eso. Yo creo que la factibilidad de ese experimento y ir rechazando posibilidades es lo que nos abre la puerta. Y lo que decía Cristina, el discrete choice experiment, todas estas cosas te ayudan ahí llegándole al asunto. Esa sería mi respuesta. Gracias. Profe Ramiro o Cristina, como ustedes quieran. Repite la pregunta rapidito, por favor. ¿Cuáles son las limitaciones? Y comentamos de solo aportar una sola limitación. Yo puedo responder rápidamente y voy de nuevo con el tema del diagnóstico. A veces la limitación es que las personas, y veo aquí también un comentario de los estudios de si tenemos sesgos diferentes dependiendo de cada país. Ese no es necesariamente el caso, pero a veces sí el contexto de cada país nos lleva a actuar de manera diferente. Las normas sociales son diferentes en cada país. Por ejemplo, en el estudio que hicimos de coronavirus en 9 países, nos dimos cuenta que por más que las normas sociales se afectan la voluntad de la gente de seguir un alineamiento de coronavirus, hay temas como el tema de trust. Entonces nos dimos cuenta que para la gente de Latinoamérica te motiva más
igual seguir siguiendo la norma de distanciamiento social y no te importa tanto lo que piensen los demás o hagan los demás si tienes trust en el gobierno. Pero, por ejemplo, en los países europeos el trust en el gobierno no importaba tanto, importaba el trust en la ciencia. ¿Por qué? Bueno, el nivel de trust en el gobierno ya está bastante alto en los países desarrollados. Entonces, quizás una limitación es un poco, una limitación no, pero hay que entender que hay que gastar un buen tiempo en entender bien qué es lo que está pasando, bien sea eso con experimentos de laboratorio o haciendo un deep dive diagnóstico para después formular bien estas indicaciones. Entonces, es quizás tiempo que tienes que dedicar para en verdad nail down lo que crees que está pasando en temas conductuales en la gente. Gracias, Cristina. Tiempo y diagnóstico. Profe Ramiro, no sé si quiere responder esta pregunta y si no... Okay. Creo que para mí lo clave es la actitud al observar, al estudiar, al tratar de entender y diagnosticar. El quitarnos los propios sesgos, el deslastrarnos de nuestros prejuicios para poder entender mejor. Creo que esa es una limitación porque al final somos humanos todos, ¿no? Entonces no es tan fácil deslastrarse uno de todo eso, pero creo que es fundamental. Por eso la observación es clave. Bueno, adelante, Valentina. Gracias. Bueno, en ese mismo sentido, profe Ramiro, sí escogí una de las preguntas que hizo el público particularmente para usted. Se comenta si hay alguna evidencia sobre si el conocimiento de la economía conductual puede ayudarnos a entender nuestros propios sesgos y, de ser así, combatirlos, o estamos condenados a estar subyugados a nuestra emocionalidad. Y esto es para usted. O sea, no decía que era para usted, pero se lo voy a hacer para usted. Sí, perfecto, claro. Creo que el convertirse uno mismo en su propio laboratorio es fundamental. Es decir, cuando uno estudia los sesgos, pensar que tanto te aplican a ti y al momento de uno hacer cualquier ejercicio profesional, diagnóstico, estudio, probarte a ti o hacerte un checklist a ti mismo si tú no te estás contaminando con tu deseo y con tus sesgos. De manera que creo que eso es bueno, una recomendación que está, en mi caso, probadamente exitosa. Gracias, profe. Hay una pregunta dirigida al profe Antonio. Actualmente estamos en un mundo polarizado, en la que el consumidor decide con qué tipo de información quedarse, incluso si la ciencia desmiente esa posición, por ejemplo, los anti-vaxxers. En términos de políticas, ¿hay algún proceso para encontrar las señales correctas para llegar a estos grupos? Quisiera agregar algo rapidito que no hemos dicho en relación a lo de Ramiro y después respondo a la pregunta más rápido. Una cosa que nos ayuda a la economía del comportamiento es entender a los demás, no solo a mí mismo, sino a los demás. Y quiero hablar de lo que se llama cognitive load. Si yo tengo que tomar muchas decisiones, yo cometo errores. La única manera de una persona con dinero de hacerle sentir lo mismo es que yo le diga, tienes que resolver un examen que era 1 hora en 5 minutos. Tú te vas a dar cuenta que cometes errores. Las personas pobres cometen muchos errores porque tienen decisiones muy complicadas que hacer y no pueden delegar. Si yo entiendo los errores de los demás, yo puedo tener más empatía. Entonces no quiero que la economía comportamental no solo me ayude a entenderme a mí, sino me ayude a tener más compasión y entendimiento del comportamiento de los otros y por qué falla. ¿Por qué falla en cuidarte? ¿Por qué fumas? ¿Por qué tienes la cadena de oro si no tienes comida? ¿Por qué estás cometiendo esos errores? No quería que se me pasara eso, porque creo que no. Si tienes más empatía, puedes pensar mejor en las políticas que puedes hacer para los demás. Y ahora... Gracias, Antonio. 100% de acuerdo. Tu pregunta era cerca de... Es que tenía eso en la mente, que quería decir lo del cognitive load y entender la pobreza desde esa perspectiva. Pero Valentina, sí, me repite, te lo digo rapidito, disculpa. Sí, es referente a las señales que usted mencionaba. Estamos en un mundo polarizado en el que el consumidor decide con qué tipo de información quedarse, incluso si la ciencia desmiente esa posición. En términos de políticas, ¿hay algún proceso para llegar a ese tipo de personas, para encontrar las señales correctas? Ok, buenísimo. Yo creo que estamos en tribus en todos lados. No razono, yo soy parte de una tribu y ser parte de una tribu me da beneficio. Tiene un costo marginal porque no acepta la ciencia, me crea costo. Pero el beneficio de pertenecer
lo tengo que comparar con el costo. ¿Cómo yo creo que podemos salir de eso? Yo creo que podemos salir de eso entendiendo cómo se formaron esas preferencias. Entonces, cada vez que hablen con alguien que tiene una posición distinta, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste tú a esta conclusión? ¿Cuáles fueron las evidencias que tienes tú para no creer en la vacuna, o para ser trompista, o para ser chavista, o para ser azul, o para ser blanco, o para ser rojo? Una vez que te entiendo, una vez que tú me dices cuál es tu racionalidad, cómo se formaron esos beliefs y llegaste ahí, yo me puedo poner en tu posición y empezarte a sacar de esa posición. Entonces, motivar a la gente a cambiar de posición pasa por entender a la gente. Entonces tienes que hacer un esfuerzo muy grande, no elitesco, no de creerte que te sabes lo mejor, muy grande para entender al otro. Y si entiende, y eso lo puedes trasladar al consumidor, lo puedes trasladar a todo. El Bayesian belief está en todo. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? Es una pregunta fundamental para sacarte de donde estás. Entonces, eso es lo que yo diría. Muchas gracias, profe, súper interesante. Ahorita tenemos otra pregunta. Hay dos preguntas que están relacionadas con el tema de las diferencias entre los países. Ya Cristina mencionó algo al respecto, sin embargo, Cristina, te vuelvo a hacer esta pregunta para ver si quieres aportar un poquito más al respecto, ya que hay bastante interés. Esta persona comenta si la teoría conductual o los resultados arrojados de investigaciones en este cambio cambian de país en país o se puede ver patrones conjuntos en ciertas regiones o a nivel mundial. Creo que Cristina ya mencionó algo al respecto, pero no sé si de tu experiencia nos puedes comentar algo más de las regiones que tú has estudiado. Sí, bueno, en verdad mi trabajo se ha enfocado más en Latinoamérica y para saber si hay como, para tú poder como investigador decir, mira, sí, esto se replica en toda Latinoamérica, tienes que hacer bastantes interacciones en la misma intervención, lo cual, bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer, pero lo que sí he visto en la literatura es que definitivamente hay sesgos que se replican sistemáticamente en diferentes contextos. Por ejemplo, la gente es adversa al riesgo, eso parece que es algo sistemático. Sin embargo, intervenciones específicas, como por ejemplo, vamos a hacer un bundling, como dijo el profesor Trujillo, vamos a hacer un bundling y que vamos a darle a la gente que cuando se vaya a vacunar va a haber allí música. O que cuando se vaya a vacunar puedan ir escuchando un podcast y bueno, es más viable que la persona vaya. Bueno, motivar a la gente que se vaya a vacunar escuchando un podcast probablemente va a funcionar muy diferente en Estados Unidos a que si lo haces en Nigeria, por ejemplo, o en otro país que quizás no tenga una cultura de podcast más involucrada. Entonces, sí hay algunos sesgos que se han demostrado que si lo cometemos de manera sistemática. Ahora, cuando los cometemos y cuando cometemos estos errores, creo que sí va a depender mucho del contexto. Y vuelvo de nuevo, y no quiero ser repetitiva, pero el tema del diagnóstico. Tienes que entender por qué estas personas se han comportado así desde el momento inicial, entender las normas sociales, los hábitos que tienen, para después saber si una intervención que hiciste en Estados Unidos va a poder ser aplicable en Venezuela, en Ecuador o en África. Entonces, es básicamente eso. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora tenemos otra pregunta que quizás es un poco más concreta. Las personas que quieran responder, a esta sí se la voy a hacer a los tres, y los que quieran responder no necesariamente tienen que responder a juro. ¿Qué equipos se utilizan en los laboratorios de economía conductual que cada ponente conoce? En este caso, Cristina y Antonio mencionaron su experiencia en laboratorios. ¿Quién quiera empezar? No, Cristina, please. Okay. No, bueno, en mi experiencia en la Universidad de Pensilvania, en la Escuela de Negocios, lo que teníamos era sobre todo computadoras, teníamos alrededor de 40 computadoras en un laboratorio. Se utilizaba eso para experimentos de laboratorio estándar, que son como estilo encuestas que los investigadores programan, y lo que haces es, usualmente le das a la mitad del cuarto un estilo de encuestas y a la otra mitad otro estilo de encuestas para probar este tema de causalidad. Porque son personas que en teoría son similares, fueron a la misma hora a la sesión, están en la misma universidad, como todo un tema de tratar de tener homogénea la participación, la población, pero además de esto, también habían otros, para experimentos específicos, otros equipos como monitores de corazón, para, por ejemplo, ver qué tipo de sentimiento o qué tipo de reacción física causaba en las personas ver diferentes propagandas o diferentes advertisements y comerciales. Entonces puede ser eso, computadoras básico,
monitor de corazón, en algunos le dábamos también monitores sensoriales para saber en verdad cómo partes de su cerebro también se activaban diferentes. Eran un poco más sofisticados, eran como unos cascos, que ahorita no me acuerdo el nombre, quizás el profesor Antonio sabe más de esto. ¿Quieres que le ponga un huevito? Pero bueno, estos tres creo que son básicos e incentivos también. Le dábamos a la gente para algunos experimentos cosas que se podían quedar para probar, por ejemplo, el efecto del endowment. Entonces le decíamos a la gente, bueno, esto es tuyo, quédatelo, y después veíamos cómo la gente valoraba esa cosa que tienen y las personas que no lo tenían, ver cómo valoraban esa misma cosa. Pero es eso. Entonces, en resumen, computadoras, monitores de corazón, monitores sensoriales para temas neurológicos, incentivos. Pero básicamente es eso lo que tenía el laboratorio en el que yo trabajé. Perfecto, súper completo. Profe Antonio. Sí, bueno, déjame explicarte una cosa. Yo trabajo en una universidad donde es lo que se llama soft money. Entonces tú tienes que traer 80% de tu salario, si no, no como. Entonces nosotros tenemos lo que llamamos centros. ¿Cuál es el principal equipo de los centros? El capital humano, de múltiples disciplinas. Agregando los equipos que decía Cristina, podemos decir, nosotros estamos haciendo cosas con Avatar Technology. ¿Cómo te imaginas el futuro si no te cuidas? ¿Cuál sería el futuro de ti si no te cuidas? Pero la mayoría, por ejemplo, lo que les hablaba de la insulina, el experimento de la insulina es con mTORC, que eso es de Amazon y permite recolectar data rápido. Lo que decía la data rápido. Ahora, si tú me dices que yo también trabajo en low income setting, en África, en Latinoamérica, si tú me dices en estos países, yo creo que tienes que pensar muy bien, o sea, no es el tamaño de la data, por supuesto que la representatividad poco a poco, si va generando temas interesantes, va a ir ahí, pero es salir al campo a recolectar data interesante. Es pensar un poco, copiarse un poco como piensan los antropólogos, observar, ver cuál es el intrinsic motivation, ver todo eso. Entonces, eso no necesita grandes equipos, lo que necesita es pensar bien las encuestas y después, como decías, necesitamos analizarlas, computadoras, este tipo de cosas. Pero si tú me hablas, la mayoría de los costos de los grandes nosotros son capital humano, la parte del overhead de la universidad, que llega a ser muy alto, las computadoras, yo creo que un laboratorio tiene que ser ágil. Nosotros, como te digo, no hacemos, bueno, hemos hecho cosas también, simulaciones de manejo, pero eso es con otros departamentos de ingeniería, eso no son partes del centro donde yo estoy. Igual que con las cuestiones de mercadeo y las cuestiones de la medicina. Entonces, yo creo que pensando en Venezuela hay que ser creativo sobre el tipo de datos que va a salir del campo a recolectar. Y salirse de las encuestas tradicionales, encuestas de calidad de vida, de este tipo de cosas, y que son representativas. No estoy diciendo que no son importantes. Lo que estoy diciendo es pensar en cómo puedes hacer experimentos en el campo, encuestas que te lleven a responder las preguntas que estábamos hablando o los temas que ya estábamos hablando antes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ahora voy a hacer dos preguntas adicionales para concluir. Esta próxima pregunta es para el profe Ramiro y la siguiente pregunta va a ser para los tres para cerrar. Entonces, bueno, me disculpo con los demás invitados que no se les leyó la pregunta, sin embargo, estamos limitados con el tiempo. Entonces, la pregunta para el profe Ramiro es la siguiente. Es de Rocío Porras. Según los estudios experimentales que se podrían realizar en Venezuela, ¿cuáles podrían modificar, ayudar a la conducta que mayormente están basadas en el miedo en la población de ahora? Profe Ramiro. Está complicada la pregunta. Sí, déjame tratar de sintetizarlo, porque obviamente no es algo que extraño a lo que tratamos de discernir cada día para saber para tratar de caracterizar cómo se comporta la sociedad venezolana en su conjunto y por segmentos. Pero creo que ha dado en el clavo, Rocío, porque bueno, primero hay que verificar
qué es si existe el miedo y qué es el miedo y qué tipo de miedo existe y en qué sectores existe. Y eso se puede abordar desde varios ángulos, como lo han tratado de hacer algunos psicólogos de la Universidad Central. Fernando Yurman ha trabajado mucho eso en Venezuela y en Argentina conjuntamente. ¿Por qué? ¿Y cuál es el ángulo allí? Bueno, sociedades que viven en tensión o sociedades que viven en algún tipo de conflicto, no necesariamente escalado, sugieren ciertas hipótesis. Por ejemplo, simplemente le ilustro una, la hipótesis de que estamos huyendo posiblemente de hace 10 años que Venezuela está a punto de una confrontación mayúscula, enorme, entre dos trenes que iban a chocar y no terminan de chocar, tienen escaseo, medio chocan, pero bueno, el punto ahí es que tenemos sensaciones de peligro, va a haber una invasión, no va a haber, se va armada, no será, qué sé yo, todo eso que está en el imaginario en distintas maneras de los habitantes en Venezuela, obviamente produce algo parecido al miedo y al manejo de los riesgos. Pero el ángulo para cerrar, Rocío, esta breve intento de responderte, tiene que ver con cómo trabajar, por ejemplo, conceptos como la resiliencia, cómo trabajar conceptos como la trauma o el conflicto versus polarización, que en psicología social son dos conceptos completamente distintos. ¿Somos una sociedad en conflicto o somos simplemente una sociedad polarizada? Y porque eso nos lleva, o sea, es un diagnóstico complejo, muy complicado, pero creo que es fundamental para cualquier base de acuerdo que produzca un mínimo de consenso en la sociedad, pero a lo mejor nos llevamos sorpresa, no nos prejuiciemos, a lo mejor no somos tan conflictivos como pareciera, no somos tan violentos como pareciera, o como algunas percepciones pudieran indicar. Creo que hay que trabajarlo, fundamental. Lamentablemente no hay tiempo para reseñarte algunos intentos, pero algo se está haciendo sobre eso y creo que muy silenciosamente ahí es donde se está construyendo las bases para poder reencontrar a la sociedad venezolana. Muchísimas gracias por su respuesta, profe Ramiro. Y la última pregunta que le voy a hacer a los tres, y también le voy a dar la oportunidad a los tres que con su respuesta puedan dar sus últimas palabras del foro, sería, ¿qué se necesita para ser un buen economista experimental? Y en este caso yo voy a cambiar la palabra y voy a preguntarles, ¿qué se necesita para ser un buen economista conductual, si es que así lo podemos llamar? Si quieren, respondemos en el mismo orden, sí. Yo creo que curiosidad, sinceramente. Primero tienes que tener curiosidad, así fue, por ejemplo, como comencé yo, que creo que todavía estoy en bastante formación, pero en verdad es curiosidad de saber qué hay más allá de lo que te dicen los papers tradicionales, qué hay más allá de la data que ves muy preliminarmente en cosas de encuestas o en los fenómenos, cuando hay fenómenos como el de Venezuela, por ejemplo, tenemos un gran conflicto político por años. Bueno, ¿qué motivó a la gente a que nos quedáramos allí en the first place? O sea, es curiosidad. Para mí, comienzas con curiosidad y luego lo combinas con rigurosidad, con buscar de obtener respuestas de la manera más rigurosa, y entra el tema de la causalidad. Entonces ahí te comienzas a interesar, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hallar causalidad? ¿Con experimentos o con cuáles experimentos? ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo nos formamos en esa área? Entonces, creo que esos dos elementos creo que son claves para cualquier buen economista conductual. Curiosidad, tratar de siempre, no cuestionar, pero pensar que hay más allá de lo que has aprendido usualmente y en la data que ves, y luego cómo hacer para esa curiosidad trasladarla a una búsqueda de explicaciones causales. Entonces ahí te tienes que formar un poco más en temas experimentales. Pero sí, diré que esas dos cosas. Muchísimas gracias, Cristina. Profe Ramiro. Perdón, y me faltó algo. Y estar abierto también al cambio y a las críticas, porque esto es una ciencia que también está evolucionando, tenemos muchas nuevas findings todo el tiempo, entonces tienes que ser abierto a que pues tu visión de mañana pueda ser challenge por otros estudios que si son rigurosos, bueno, hay que adaptarnos. Entonces, esas tres cosas, perdón. Súper importante ese aporte. Profe Ramiro. Suscribo lo que bien dijo Cristina, yo lo diría con una palabra un poco más fuerte: humildad. Necesitamos humildad. Los economistas tendemos a ser muy presumidos y además entender, que también lo sugiere Cristina,
de que esto no es una carrera por quien tiene la razón, es una carrera para saber si entre todos podemos entendernos mejor, entender mejor la realidad y ponernos de acuerdo para vivir mejor. Eso creo que es una aportación conductual fabulosa. Humildad, empatía, que mencionó Antonio también, entender al otro con respeto y con proactividad, no es una carrera por quien tiene la razón o el mejor modelo. Sí, yo siempre cuando me hacen esta pregunta es enamórate de que quieres cambiar comportamiento. La segunda es lo de la curiosidad y enamorarse, a lo mejor lo pongo en la primera. Lo segundo es estar dispuesto a trabajar con otras disciplinas. O sea, tú eres economista conductual, tú eres behavioral science. Entonces vas a trabajar con distintas disciplinas. Entonces tienes que tener flexibilidad y tienes que entender muy bien cómo tu disciplina entiende ese comportamiento. Cómo se diferencia el psicólogo, cómo se diferencia el sociólogo, cómo se diferencia. Entonces tienes que tener flexibilidad y capacidad de adaptarte a un equipo. Lo tercero, yo creo que nosotros los economistas somos muy buenos no solo analizando data experimental, nosotros somos muy buenos analizando data grande. Tú tienes muy buenas herramientas, Fixed Fair, Instrumental Variable, Discrete Choice, para establecer causalidad. Entonces, tú tienes una ventaja. Nosotros somos muy buenos para desarrollar teorías. Entonces, trata de usar las teorías que tenemos para incorporar. O sea, tú tienes que pensar en estos factores. Por ejemplo, tú hablas del miedo. ¿Qué es el miedo? Un factor de producción en salud. ¿Qué es el miedo? O sea, tú tienes que usar tus herramientas para entrar esto. Y ahí es como te diferencia el psicólogo. ¿Qué es el talento? El talento es un input para mí. El psicólogo es una formulita. Talento, el effort entra 2 veces. Para mí yo lo veo de otra manera. Entonces, quédate con tu teoría. Tu teoría es muy, muy, muy importante. Sigue con historia. ¿De dónde vienen las cosas y por qué? Siempre pregúntate la historia. Y lo último que te diría es, salte un poco a ser más como un antropólogo. Entiende al individuo, obsérvalo. Entonces, en donde somos malos es en data cualitativa, en observar. Ahí somos malísimos, pésimos. Entonces, si yo les diría a ustedes algo que si quieren salir a estudiar y quieren aprender más, tienen que aprender a ser mejores en qualitative research, tienen que aprender mejores en observar, en entender. Y eso toma tiempo. Pero si estás dispuesto a hacer eso, yo creo que esos son los ingredientes de un buen economista conductual, pero de un buen behavioral scientist en general. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por sus respuestas a esta pregunta en particular, pero también por asistir a este evento. Creo que fue uno de los eventos más interesantes que hemos tenido hasta ahora. Por mi parte, yo estoy fascinada. Hablamos de muchísimas cosas a manera de resumen. Sí quisiera resaltar el hecho de que la economía conductual es una herramienta, no es una materia como tal, sino que nos permite desarrollar muchos otros campos en políticas públicas, en finanzas, en mercadeo, economía de la salud, muchísimas cosas que hasta ahora quizás a alguien le interesa ciencias conductuales, sin embargo, bueno, todo esto nos va a ayudar para desarrollar como que nuestro propósito o quizás a encontrar el propósito que tengamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos desde el Fondo de Egresados de la Escuela de Economía, les damos muchísimas gracias. También desde la Escuela de Economía, a Cristina, al profe Ramiro, profe Antonio. Espero que sigamos en contacto porque, bueno, ya el profe Ramiro lo mencionó por ahí, pero se vienen muchos proyectos con esta materia y esperamos que, bueno, que se logre el tema de la materia formal y ya como parte del pensum de la carrera de Economía. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Recuerden seguirnos, voy a dejar ahora en las redes del fondo. Y bueno, de nuevo agradecida con ustedes tres y con toda la audiencia que se conectó hoy. Valentina, si puedo decir algo a los estudiantes, sí, para mí la mayor pasión es enseñar. Cualquiera de ustedes que están interesados en saber más o que les mande un paper o cualquier cosa, les di mi email. Un placer estar con Ramiro y Cristina. Ramiro, te deseo todo el éxito del mundo en el nuevo proyecto del Lab en la Católica y bueno, sigamos en contacto. Así que gracias y felicitaciones, Valentina, que lo hiciste súper chévere. Gracias. Gracias Antonio, gracias a todos. Gracias a todos y suscribo al profesor Antonio. Cualquier duda que tengan, a la orden. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
Chao, chao. Bueno, Chao. yo me voy desconectando y les voy dejando las redes. Feliz tarde a todos. Chao, gracias. Cuídense.